Al caer la noche en las praderas canadienses, hay un momento en que el campo parece en silencio. Entonces aparece la huella, barro abierto, tierra revuelta, maíz arrancado de raíz. Y al amanecer, el daño ya está hecho. La gran sorpresa es esta: un simple foso de tierra terminó haciendo lo que millones en trampas y estudios no lograron. Escuche bien, porque aquí empieza el secreto. Durante décadas, una sola plaga fue devorando el paisaje sin pedir permiso. No eran animales de corral. Eran cerdos salvajes, pesados, cubiertos de pelo, con hocicos capaces de arar el suelo como si fuera arena suelta. En algunas zonas, un grupo pequeño podía arruinar en una noche lo que a un agricultor le costó meses sembrar. No hablamos de un problema menor. Hablamos de campos enteros convertidos en ruina. Imagine por un momento una llanura inmensa, oscura, con el viento golpeando la hierba y una fila de surcos nuevos donde antes había cultivo. Ese era el escenario. Los animales llegaban de noche, olfateaban bajo la nieve o la tierra húmeda, y avanzaban como una tropa entrenada para saquear. Donde pasaban, no quedaban solo plantas rotas. Quedaba el suelo despedazado. Y con él, el sustento de familias enteras. El gobierno intentó contenerlos con trampas importadas desde Mississippi. Eran buenas trampas. Pero eran pocas. Capturaban algunos animales, mientras el resto seguía moviéndose por los campos como si nada. Frente a una pérdida que supera los 100 millones al año, aquello era apenas un gesto. Un cubo de agua contra un incendio desatado. La sensación, para muchos agricultores, fue la de estar solos ante una marea que no se detenía. Y entonces, en un pequeño pueblo, un granjero decidió dejar de esperar. No pidió permiso a la burocracia. No compró una máquina imposible. No montó una operación complicada. Tomó una excavadora y abrió una zanja profunda alrededor de su parcela principal. 4 pies hacia abajo. 5 de ancho. La tierra sacada del hoyo la amontonó hacia adentro, formando una pared bruta, inclinada, sin adornos. A simple vista, parecía trabajo rudo. Nada más. Pero no era una zanja cualquiera. Piense en esa línea de tierra rodeando el campo como una cicatriz oscura. No tenía luces. No tenía cables. No tenía motor. Solo gravedad, desnivel y paciencia. Eso fue suficiente. Cuando cayó la noche y los cerdos salvajes llegaron confiados, el primero se acercó al borde y se frenó. Dio unos pasos. Volvió a olfatear. La barrera no era alta como un muro, pero sí demasiado ancha para saltarla y demasiado profunda para cruzarla con facilidad. Los demás hicieron lo mismo. Iban y venían. Insistían. Calculaban con su cuerpo. Y no podían. Ahí está la parte que casi todos pasan por alto. No fue fuerza. Fue diseño. A la mañana siguiente, el granjero salió a ver el campo. Encontró decenas de huellas alrededor del borde. 60 pisadas de rabia, de duda, de animal frustrado. Pero dentro de la parcela, ni un solo tallo mordido. Ni una sola hilera arrancada. Para cualquiera que conociera ese tipo de pérdidas, aquello era casi imposible. Para los expertos que llegaron después, fue un golpe directo a su orgullo. Habían gastado años buscando soluciones más sofisticadas. Y una zanja de tierra les estaba ganando la partida. Si quiere entender por qué funcionó, mire la escena con calma. Un cerdo salvaje es fuerte, sí. Pero tiene patas cortas, un cuerpo pesado y un modo de moverse que depende mucho del terreno. No salta como un ciervo. No trepa como un gato. Cuando el suelo cambia de golpe, pierde la ventaja. La zanja convirtió el campo en una fortaleza sin electricidad ni piezas caras. Una muralla hecha de pura tierra. Sencilla. Brutal. Efectiva. Y eso encendió los rumores en toda la región. Porque mientras algunos seguían discutiendo en oficinas, los agricultores ya estaban mirando el borde de sus sembrados como si fuera una línea de guerra. La pregunta cambió. Ya no era como matar a cada animal. Era como impedir que entraran. Pero los cerdos salvajes no se rinden tan fácil.
Ahí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque estos animales no solo son destructivos. También aprenden. Y aprenden rápido. Deténgase un segundo e imagine a una hembra adulta avanzando con su grupo bajo la oscuridad. No va sola. Va con otras hembras y con sus crías. Se comunican entre ellas, se siguen, observan, recuerdan. Si una cae en una trampa, las demás aprenden la lección. Desde ese momento, el metal, el olor humano, el sonido de una puerta, todo se convierte en una señal de peligro. Ese conocimiento se transmite. Como una advertencia de sangre. Por eso atraparlos es tan difícil. Un error no acaba con la plaga. A veces la vuelve más lista. Y cuando los cazadores empiezan a aparecer, el comportamiento cambia otra vez. De día desaparecen. De noche se vuelven fantasmas. El campo parece tranquilo, pero solo porque la amenaza ha aprendido a esconderse mejor. No se trata de un animal trap que entra y sale al azar. Se trata de un enemigo que adapta su rutina al castigo. En ese punto, la zanja deja de parecer un truco improvisado y empieza a verse como una lección de guerra rural. Si el animal domina el espacio abierto, entonces cambie el espacio. Si el enemigo corre, hágalo dudar. Si no puede saltar, dele una razón para detenerse. Eso fue lo que pasó aquí. El agricultor no ganó por gastar más. Ganó por pensar como el terreno. Y mientras tanto, la amenaza seguía creciendo. Las hembras podían tener 2 camadas al año, con varios lechones en cada una. En muy poco tiempo, la población se dispara. Si nadie reduce ese número de forma constante, el desastre vuelve a empezar. Es como intentar vaciar una bañera con una cuchara mientras el grifo sigue abierto. Cada noche nacen problemas nuevos. Cada temporada trae más bocas, más hocicos, más campos rotos. Ahora mire esto con atención. Cuando el clima se endurece, estos animales también cambian. Les crece un pelaje más denso. Se protegen del frío con una resistencia casi insultante. Pueden abrirse paso entre bosques helados y climas abrasadores. No son frágiles. Son supervivientes. Y por eso se expanden con tanta facilidad. Donde otros animales retroceden, ellos insisten. En Brasil, incluso los nombran de otra forma, y allí la historia se vuelve todavía más agresiva. Allí se mezclaron con cerdos de granja, y el resultado fue peor. Más tamaño. Más fuerza. Más daños. Los cultivos de caña y soja sufren el mismo ataque, la misma excavación furiosa, el mismo paso nocturno que deja la tierra como si hubiera pasado una bestia de guerra. Así que vuelva mentalmente al foso canadiense. No piense en una zanja fea. Piense en la primera línea de defensa que realmente funcionó. Piense en el silencio de esa mañana, cuando el agricultor vio intacto su maizal y supo que había tocado algo más grande que un simple arreglo de tierra. Había encontrado una forma de obligar a la plaga a detenerse. Y todavía faltaba lo peor. Porque cuando una criatura así encuentra una barrera, no siempre se retira. A veces estudia. A veces ronda. A veces busca un hueco en la oscuridad. Y en ese borde de barro, con la noche cerrada y la tierra húmeda, comenzó a revelarse la parte más peligrosa de todas. La batalla no termina cuando el cerco aguanta. Ahí empieza otra cosa, mucho más sucia. Porque cada grieta que se cierra obliga a estas bestias a pensar, a esperar, a buscar el punto blando. Y eso desgasta a cualquiera. Los agricultores creen que están peleando contra músculo y colmillos. Pero en realidad están enfrentando paciencia. Los jabalíes no atacan como una tormenta. Se quedan cerca. Olfatean. Vuelven al mismo sitio una y otra vez, hasta encontrar una mota de tierra floja, un borde remojado por la lluvia, una zanja mal rematada. Pueden pasar días. A veces, semanas. Miran la defensa como si fuera una puerta vieja que algún día cederá. Y casi siempre aciertan. Ahora imagine una finca entera vista desde lejos, al atardecer. El campo parece quieto. Pero en la orilla, bajo la hierba alta, hay animales inmóviles, observando.
No corren. No se desesperan. Esperan. Esa es su ventaja. Esa es la parte que desespera a quien vive allí. Y hay algo más que casi nadie dice en voz alta: estas zanjas no solo protegen tierras. También remueven el suelo profundo y sueltan dióxido de carbono atrapado durante años. Lo que estaba enterrado vuelve al aire. Algunos estudios estiman que ese efecto equivale al escape de tantos gases como 1 millón de coches en un año. Es una cifra brutal. Todo por animales que solo buscan comida. Pero la historia no se queda ahí. Porque la misma solución que frena a los jabalíes también crea un nuevo problema. Y ese problema llega escondido dentro del propio éxito. Levantar una zanja profunda cuesta dinero de verdad. No hablamos de una cerca improvisada. Hablamos de máquinas, jornadas enteras y terreno removido con precisión. Para una gran explotación, la cuenta puede subir hasta una cifra que corta la respiración. Y aún así, muchos pagan. Porque sin eso, el desastre es peor. El precio, sin embargo, no se mide solo en dinero. Se mide en sustos. En una zona del sur de Brasil, un muchacho iba de noche en un tractor junto al borde de una zanja. La lluvia había ablandado la tierra. La rueda resbaló. La máquina volcó dentro del foso. El chico terminó con un brazo roto y el tractor quedó hecho un montón de hierro torcido. No fue una anécdota menor. Asustó a familias enteras de la zona. Mire esa escena con calma. Un vehículo pesado ladeándose en la oscuridad. El ruido seco del golpe. El barro pegado a las ruedas. Y luego el silencio. Ese silencio de los accidentes que dejan una marca en todos los que los oyen. Las zanjas también obligan a cambiar la vida diaria. Una ambulancia no puede cruzar un corte de 4 pies con facilidad. Un camión de bomberos tampoco. Entonces aparecen los puentes improvisados. Pasarelas, rampas, entradas nuevas. Todo para que la propia finca no quede partida en dos. Y, como era de esperar, esos puentes se convierten en el nuevo punto débil. Los jabalíes lo entienden rápido. No son tontos. Si hay un acceso, lo vigilan. Si un portón queda mal cerrado, presionan. Si un puente marca la única entrada, se amontonan cerca. Esperan el descuido humano. Y cuando llega, entran. Ahí está la verdadera trampa de esta guerra: cada defensa crea una costura nueva. Y por esa costura se cuela el animal. Pero hay otro costo, más silencioso todavía. Cuando llegan las lluvias, las zanjas se llenan de agua quieta. No corriendo. Quieta. Como un espejo turbio tendido en el barro. Y esa agua se vuelve un criadero perfecto para mosquitos y otros insectos que transmiten enfermedades. Lo que empezó como un muro contra un animal termina convirtiéndose en una charca peligrosa. Y si eso no bastara, en algunos lugares el problema se volvió legal. Hay vecinos que acusaron a ciertas fincas de desviar el agua con las zanjas y provocar inundaciones en terrenos cercanos. Imagine el cuadro: un agricultor defendiendo su propiedad, y el vecino al lado viendo su campo bajo el agua. Lo que parecía una solución termina en una pelea de abogados y reclamos cruzados. Un lío completo. Sin embargo, incluso con todos esos riesgos, muchos siguen prefiriendo la zanja. Porque, de todas las herramientas probadas, sigue siendo la más eficaz. Lo demás falla más. La caza, por ejemplo, a veces empeora las cosas. Eso es lo que vuelve todo tan incómodo. Cuando se persigue a los jabalíes sin eliminar al grupo entero, la piara se rompe. Los animales se dispersan. Y en lugar de resolver el problema, se siembra en más lugares. Donde antes no había nada, de pronto aparece una nueva colonia. Es el típico efecto de rebote: intentas expulsarlos y acabas extendiendo la plaga. Piénselo un segundo. El hombre aprieta más fuerte. Y el problema se abre en otras direcciones. Por eso, en muchas zonas, ya no se habla de un cazador solitario contra una presa. Se habla de coordinación. Los vecinos se organizan, comparten gastos, reparan tramos dañados después de una tormenta y revisan juntos las líneas de defensa.
Porque si una sola finca queda abierta, toda la región paga el precio. Esta ya no es una pelea privada. Es una línea de frente. Y entonces aparece algo todavía más inquietante. Algunos jabalíes ya no actúan como antes. Han empezado a comportarse de formas que parecen sacadas de una pesadilla campesina. Vea esto con claridad. Un animal se queda quieto al oír cierto motor. Otro, en cambio, sigue comiendo. Uno desaparece en el monte cuando escucha a un guardabosques. Pero si el vehículo pertenece a un granjero local, se quedan. Reconocen sonidos. Distinguen rutinas. Aprenden quién viene y qué significa cada ruido. Eso no es solo instinto. Es memoria. Es cálculo. Y en algunos casos, van más lejos. Se ha visto a varios empujando juntos una puerta pesada. También derriban cercos cuando trabajan en grupo. Uno apoya el cuerpo. Otro fuerza el costado. Otro espera la abertura. No parecen simples animales huyendo. Parecen resolver un problema. Ahí es donde la guerra cambia de rostro. Ya no se trata solo de una especie invadiendo tierras. Se trata de una especie que está aprendiendo. Algunos investigadores sostienen que esto acelera una clase de evolución brutal. Durante años, los humanos han intentado eliminar a los más débiles y dejar fuera a los más torpes. Pero los que sobreviven son los más listos, los más duros, los que entienden mejor el peligro. Esos pasan sus rasgos a la siguiente camada. Y así, sin querer, se empuja al nacimiento de ejemplares cada vez más difíciles de atrapar. Más rápidos. Más desconfiados. Más astutos. Piénselo como una selección hecha a la fuerza. Cada error humano les enseña algo. Hay granjeros que ya lo saben de sobra. Si un camión de control de fauna pasa por una ruta, los animales se esconden. Si pasa el vehículo de un vecino, siguen tranquilos. Si una trampa hace ruido, aprenden a evitarla. Si una red se ve extraña, se alejan por días. Todo eso significa que ya no responden solo a hambre. Responden a experiencia. Y por eso surgió este otro método, mucho más silencioso. Una red enorme, colgada en forma de círculo entre los árboles. Dentro, comida fermentada, maíz y gelatina de fruta para atraerlos. Los jabalíes entran buscando ese olor dulce y fuerte. Cruzan por debajo de la malla. Pero luego no encuentran salida. Acérquese mentalmente a esa trampa. La tela pesa. Cuesta verla entre las ramas. La comida está en el centro, brillante y pegajosa. Los animales empujan, pasan uno tras otro, y de pronto quedan dentro de un círculo que no hace ruido. No hay portazo. No hay estruendo metálico. Solo la red cerrando el espacio. Y ahí está la pequeña diferencia que lo cambia todo. La trampa no asusta a los demás en el instante de caer. No les da una señal clara de peligro. Permite meter a varios antes de que comprendan lo que ocurre. Si entran suficientes al mismo tiempo, los que podrían aprender la lección desaparecen junto con el resto. Por eso este sistema puede frenar de verdad el crecimiento de la población. Pero incluso ese recurso tiene su grieta. Siempre aparece algún animal que entra, come, se mueve mal y termina quedando atrapado. Siempre hay uno que no aprende a tiempo. Y cuando eso pasa, la siguiente camada ya lleva otra ventaja. Suelen ser las hembras más viejas. Las que ya vieron caer a sus compañeras en la trampa. Se quedan a unos 15 metros y observan, inmóviles, como si entendieran cada gesto. Pueden esperar horas. Pero no cruzan ese límite. Y ahí está el problema. Mientras esas madres sigan vivas, la población seguirá creciendo. Son ellas las que enseñan el miedo. Son ellas las que sostienen la manada. Por eso algunos científicos prueban una idea nueva, controlar la reproducción. Preparan un cebo especial que impide que las hembras tengan crías. La intención es simple. Menos nacimientos, menos invasión. Pero la realidad no lo es. La parte más difícil es proteger ese cebo. No basta con dejarlo en el campo. Ciervos, osos y otros animales podrían comerlo antes.
Así que lo guardan en cajas pesadas, diseñadas para que solo un cerdo pueda abrirlas con el hocico. Parece una escena absurda. Y, sin embargo, es la clase de detalle que decide si todo funciona o fracasa. Si esta idea sale bien, podría frenar la expansión sin derramar sangre. Sin disparos. Sin persecuciones. Solo usando la propia astucia contra el animal que aprendió a vivir entre nosotros. Pero hay una teoría más oscura. Una que inquieta de verdad. Algunos creen que estos animales ya se han adaptado tanto a la vida humana que acabarán formando parte de nuestras ciudades. No como visitantes. Como vecinos permanentes. En Europa ya existen esos habitantes silenciosos. Viven en parques, cruzan calles, esquivan coches y casi nunca regresan al bosque. No temen a la gente. Han aprendido a moverse entre farolas y semáforos como si llevaran toda la vida haciéndolo. Piénselo un momento. Un animal salvaje que ya no huye. Un intruso que empieza a comportarse como dueño. Suena loco. Pero es totalmente real. Y quizá esa sea la imagen más inquietante de todas, una ciudad dormida, una calle vacía, y una sombra pesada cruzando el asfalto con absoluta calma.